Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2 con 2. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticia Monumental y que lo que hace es que se detiene en una muy fuerte agenda diaria para analizar temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Este primer mes del año, de este año que cumplimos 2 años ya de Matices, ha tenido algunas interrupciones producto de los debates que estamos haciendo de las elecciones municipales. Hoy hicimos el 50, Isel. Sí, el debate número 50, qué rápido pasa el tiempo. ¿Cómo estás? Rolando. Perdón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rolando. Sí, hicimos el debate número 50, fue el de Pérez Celedón. Esta noche tendremos el 51, que es el de Acosta. Y muy rápidamente les cuento que tenemos para la otra semana. El lunes a las 2 de la tarde será el debate de Santa Cruz, a las 7 de la noche el de Aguirre. El martes a las 2 de la tarde el de Guatuso, a las 7 de la noche el de Mora. El miércoles a las 11 de la mañana el de San Ramón y a las 2 de la tarde el de Siquirres, el jueves a las 7 de la noche el de Garavito, el viernes a las 11 de la mañana el de La Juelita y a las 7 de la noche el de Avangares. Hay muchas noticias nacionales importantes, una de ellas es el cierre de la inflación, menos 0.81, el cierre del año, la primera vez que una inflación acumulada un año da negativo desde 1976. Les decía, hay mucha información relacionada también con la gripe H1N1, pero hay una información internacional que vino a revolucionar la agenda de los medios de comunicación hace una hora, cuando Enrique Peña Nieto, el presidente de México, comunicó a través de Twitter la recaptura del narcotraficante más importante del continente, el Chapo Guzmán. Por eso, hoy vamos a tocar otro tema en el fondo del programa, pero le pedí a nuestro analista en seguridad, don Álvaro Ramos, analista en seguridad internacional, que nos acompañe unos minutos vía telefónica para hablar de la importancia de la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán. La DEA ha felicitado hace unos instantes ya al gobierno mexicano. Hay 5 personas fallecidas en el operativo que se realizó en Sinaloa, en el estado natal del Chapo Guzmán. Don Álvaro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall y compañeros. Claro que es un gusto comentar, me parece que tiene usted toda la razón, es una noticia internacional dominante que también nos atañe a nivel nacional, por eso es que está usted en lo correcto en darle la importancia y la preponderancia de esa noticia. Fue la Marina, don Álvaro, quien lo detuvo, no las policías, ni la Policía Federal, ni tampoco la Policía Estatal, fue la Marina Mexicana quien detiene al Chapo Guzmán. ¿Qué importancia tiene este elemento dentro de la captura? Creo que en algunos 2 programas anteriores que hemos hablado de esto, hemos resaltado ese elemento de que la Secretaría de Marina, a través de uno de los cuerpos más especializados de ellos, la Infantería de Marina, es decir, los que parecen soldados aunque sean marines y hacen los trabajos más difíciles, siempre casi al inicio de las batallas o al inicio de operaciones, han sido los que han tenido, digamos, la mayor confianza de las autoridades mexicanas, civiles y militares, y también de las autoridades internacionales. Esto es importante resaltarlo. Ha habido en el pasado ciertos resquemores con otro tipo de autoridades, como policías federales, por ejemplo, o como algún tipo de regiones militares del ejército. No había la confianza. Creo que la Marina, a través de la Infantería Marina, ha logrado establecer un grupo capaz de atacar a los grandes capos y de atacar las estructuras criminales en México. Esto es importante resaltar, y volvió a repetirse el fenómeno. Fueron ellos los que volvieron a capturar y a llevar a cabo la operación. Esta operación no es la primera. Hace escasamente un mes y medio hubo una operación similar en la que el Chapo se dijo en ese momento que había salido herido. Casi lo capturan también unidades de la Infantería Marina. Esta vez pues hubo un gran éxito y me parece que es una labor conjunta. No tengo duda que los mexicanos pusieron todo su empeño, sobre todo las autoridades de inteligencia civil, el equivalente a la CIA mexicana, que hizo un gran trabajo en eso, estoy seguro. La recompensa de $5 millones que el gobierno de los Estados Unidos había puesto en la cabeza de Guzmán,
creo que tiene un peso específico. El hecho de que ya estuviera huyendo una y otra vez en el Triángulo de Oro, de Sinaloa, Mochis, toda esa zona, la serranía de Sinaloa, hace que ya no fuera ese capo tan preponderante, sino que fuera en algún momento hasta una carga pesada para la estructura, porque hemos de recordar que ellos no viven de una confrontación permanente con las autoridades militares, policiales, civiles, políticas. Ellos viven del negocio del narcotráfico, lo que facilita el negocio, lo que vale. Aquello que implique una constante violencia, una constante acción militar, policial, va en detrimento del verdadero negocio, que es proveer drogas a los consumidores, particularmente en el caso de México, al enorme mercado de los Estados Unidos y Canadá al norte. El Chapo se había convertido ya en una dificultad, pero aún así era el capo de Tutti Capi, era el jefe de jefes, era uno de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo a la revista Forbes, aunque estaba en la lista un poco al final, estaba en la lista de los superbillonarios. Era un hombre que tenía por primera vez sus tentáculos, su estructura criminal en los 7 mares, en los 6 continentes, proveía droga a los 6 continentes, y en lo que nos atañe a nosotros, tenía una estructura aquí trabajando. Hay una estructura, de acuerdo a todas las autoridades internacionales, de acuerdo a la Fiscalía General de la República en Costa Rica. El Chapo Guzmán y sus adláteres tenían aquí una operación. Al final del día, lo importante de resaltar es que el Chapo, que había logrado evadir con gran éxito y con gran rimbombanza la cuestión de las cárceles de máxima seguridad de México, había humillado la institucionalidad mexicana, hoy está en manos de las autoridades mexicanas, correctamente, pero creo que lo más importante, vamos a ver la actitud que sigue, que es de carácter constitucional, legal y política. La siguiente acción consiste en si lo van a deportar, si lo van a extraditar a los Estados Unidos o no. Si lo dejan en México, va a haber un cuestionamiento muy fuerte de que no lo quieren realmente reducir, reprimir a su última consecuencia. Si lo extraditan a los Estados Unidos, donde ya no tendrá las posibilidades que ha tenido en todos nuestros países de operar con muchísima mayor libertad, ahí lo van a recluir en una máxima seguridad, lo van a recluir en una bodega prácticamente de máxima seguridad, como a Noriega, como a todos esos. Ahí se le acaba el poder, ahí no tiene celulares con los que hablar, ahí no tiene bares en las prisiones, ahí no tiene prostitución en las prisiones, no tiene nada de eso. Lo van a tratar como lo que es un criminal altamente peligroso. Y ahí veremos si eso sucede, y creo va a suceder. Me parece que esa sería mi primera apuesta, que lo van a tratar de extraditar. Obviamente él usará todos los medios violentos, no violentos, legales, constitucionales para no ser extraditado. Veremos la siguiente acción, que es muy importante. Va a determinar realmente si este exitoso, muy exitoso accionar de hoy de las autoridades militares mexicanas y policiales realmente tiene sentido. Solo la extradición a los Estados Unidos, y no es porque yo quiera favorecer a los Estados Unidos en este caso, no es el tema, es que es en el único lugar en donde no se van a escapar este tipo de criminales y donde van a quedar completamente desarticulada su poder. Mi primera opción sería ver qué va a suceder de ahora en adelante. Si yo fuera las autoridades mexicanas, lo hago rápido para que mediante violencia, terrorismo, narcotraficante, como acostumbró a hacer Escobar y Rodríguez Orejuela cuando los iban a extraditar a los Estados Unidos, iniciaron una campaña de terror de la que todavía tenemos recuerdo todos nosotros los que la vimos, la estudiamos. Para no permitir eso, debería ser un proceso muy rápido de salud, un proceso muy rápido de garantizarse que no lo ejecuten en los Estados Unidos, porque México no tiene, igual que Costa Rica, igual que Centroamérica, no tenemos pena de muerte, entonces hay que garantizarse en esta extradición que bajo ninguna circunstancia va a haber ejecución legal de la persona que se está extraditando, y hecho eso, yo lo mandaría inmediatamente a los Estados Unidos para reducir su poder. Eso no quiere decir reducir a las estructuras criminales mexicanas, pero claro que legitima este capo de primer nivel, este capo de Tutti Capi. Extraditarlo le quita el poder, y es importante para los siguientes pasos, seguir capturando a los demás grandes narcotraficantes, que hay varios carteles trabajando en México y en Centroamérica en una escala planetaria. Básicamente son los que están proveyendo al mundo entero de drogas, particularmente al mundo desarrollado. Así es que mi criterio, veremos el paso siguiente, es político. Si usted observa, don Randall y estimados amigos y amigas, es político el siguiente paso. Es más que el militar que ya se hizo hoy, lo que sigue es cómo está la alianza con los Estados Unidos, cómo recuperaron ellos esa alianza estratégica contra las drogas,
Si ejecutan eso de la extradición, estamos claros que México está alineado perfectamente en la lucha y que va a tener el apoyo de todos nosotros y la comunidad internacional. No, Álvaro, muy buenas tardes. Sin buenas duda, tardes, esta captura de el Chapo Guzmán, más allá de que fue capturado en cerca de medio año, es un gran reto para las autoridades de seguridad, no solo mexicanas, sino también de la región, en este caso, principalmente por lo que usted cita. En este momento, pues la fuga que se dio hace algunos meses, pues dejó en evidencia la estructura en cuanto a máxima seguridad de las cárceles mexicanas. En este caso, ¿qué capacidad de acción tiene el gobierno mexicano? ¿Cuánto tiempo, siguiendo todos los protocolos que establece la legislación, podría en este caso ser extraditado el Chapo Guzmán? Tenemos precedentes anteriores en los que se extraditó rápidamente a un hermano de una primera dama, una ex primera dama, que había estado envuelto en el asesinato de Enrique Camarena, el famoso agente de la DEA que fue torturado por Caro Quintero y sus criminales asistentes, que fue una cosa muy importante para la DEA. Hubo ya precedentes, un doctor también que se extraditó. Hay precedentes importantes que ya ha sucedido eso en el pasado. No hay problema con el precedente, la velocidad con la que se haga. Porque usted apuntó algo en que nos puede afectar a todos. Imaginémonos que se atrase un poco de este proceso. Entonces, la estructura del Chapo o reacciona fuertísimo a nivel regional y tendremos violencia a nivel regional. Y también, si se actúa muy rápido, esta es una situación que no es cómoda para nadie. La estructura del Chapo puede tomar la determinación de huir. ¿A dónde va a huir? Ciertamente no a los Estados Unidos, ciertamente no a las regiones más pobladas de México. Una posibilidad, no la única, es que huyan hacia Centroamérica. Entonces veremos en huida, pero peligrosos, a los segundones, a los lugartenientes, a los familiares del Chapo, llegándonos a Costa Rica, llegando a Nicaragua, llegando a Panamá, por supuesto regiones montañosas de México, pero eso es otro tema. Pero en el caso de nosotros, pueden venir aquí, sobre todo con los rumores que ha habido de la llegada de hijos del Chapo Guzmán a una zona norte del país. Esa posibilidad es importante que la tengamos en mente. No necesariamente va a suceder, pero si ellos se sienten amenazados, hay una posibilidad de que vengan a Costa Rica. Sí, ciertamente sí, claro que sí, en huida. Aún en huida, aún desposeídos de su territorio natural, son altamente peligrosos y por supuesto capaces de corromper un país y algunas autoridades débiles. Claro que sí, es una cosa a la que tenemos que poner atención en los próximos días, en las próximas semanas, mucha atención a los resultados, a las reverberaciones de seguridad en lo que nos atañe a nosotros y apoyar a las autoridades mexicanas de consumo con ellas en la política que se va a aplicar, sobre todo si va a ser de reprimir a esta estructura criminal. El resultado final no es cómodo, porque reprimiendo la estructura criminal del Chapo, que se va a hacer, no tengo la menor duda, lo que va a suceder es que a otras estructuras más jóvenes, menos antiguas, van a tratar de sustituir a semejante negocio tan lucrativo, porque los consumidores seguirán consumiendo droga, independientemente si es el Chapo, el ñato o el narizón el que los provee. Es absolutamente independiente eso. Entonces, habrá luchas intestinas en México de gran violencia para sustituir las jefaturas y las subjefaturas. Eso lo veremos en los próximos días. Pero no hay otra actuación más que la que se acaba de hacer y creo que la que sigue es extraditarlo. Sí, gracias don Álvaro por regalarnos estos minutos para analizar esta noticia. El presidente de México hará conferencia de prensa en unos minutos. El anuncio oficial lo había hecho en Twitter. Así es que, don Álvaro, muchas gracias. Feliz Con tarde. mucho gusto y será un gran placer que sigamos comentando el tema. Creo que nos va a dar para mucho más rato. Para un Matices completo, un día de estos. Así es, sí señor. Mucho gusto y muy buenas tardes. Gracias, don Álvaro Ramos, nuestro analista en seguridad internacional. Creo que lo va a extraditar, no le queda otra al presidente Peña Nieto. Ese es uno de los detalles. Y lo otro, recordemos que en estos micrófonos don Mariano Figueres, el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, había confirmado que los hijos del Chapo Guzmán estuvieron en San Carlos hace un par de años, así es que ya conocen las bondades de nuestro territorio. 2:16. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con el tema de fondo. SUGESE, la Superintendencia de Seguros, el mercado de los seguros en Costa Rica, ¿cómo está después de una histórica apertura? Hablaremos con el Superintendente General de Seguros, don Tomás Orey, al regresar de la pausa. Son las 2:16.
2 de la tarde con 20 minutos, regresamos a Matices, ahora sí con nuestro tema de fondo, la situación del mercado de seguros, la Superintendencia General de Seguros. Está con nosotros don Tomás Soleil, que él es el superintendente. Don Tomás, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muchas gracias por la invitación, Isel, y a los amigos radioescuchas también por estar atentos a estos micrófonos. Y bienvenido y feliz año, además. Igualmente. Cuéntenos, vamos a empezar desde lo muy grande y vamos ahí a lo específico. ¿Cómo está hoy el mercado de seguros en Costa Rica? Bueno, el mercado, tenemos las cifras a octubre, ya estamos cerrando las estadísticas de noviembre y diciembre. La proyección es que la parte voluntaria del mercado de seguros tiene 30%, estamos hablando casi el 30%, 25% es los seguros obligatorios de riesgos del trabajo y vehículos. Pero la parte voluntaria, que es la que realmente está en competencia, estará cerrando con un 5% de crecimiento. Eso sí, le sumamos casi el 1% de inflación negativa que tuvimos este año. Estamos hablando de un crecimiento de un 6% real. Eso pues es un crecimiento mayor al del crecimiento de la economía, lo que provoca y lo que pues refleja es que el mercado sigue siendo más profundo cada vez. Desde que se dio la apertura sigue creciendo y sigue profundizándose, lo cual pues es positivo para los consumidores. Cuando usted habla, para ir igual, muy lentamente explicando la situación del mercado de seguros, de los seguros obligatorios, habla del trabajo, que es el que pagan los patronos cuando uno está trabajando, ¿verdad? Que se lo paga el Instituto Nacional de Seguros. Cuando habla el de automóviles, es el obligatorio de automóviles, el que pagamos con el marchamo. Correcto. Esos dos seguros representan el 23% del mercado, 24% hacia el cierre, ¿verdad? Con cifras de octubre el 23,3%, y el resto, el 77% de primas que se recaudan en el mercado, pues son seguros voluntarios, que la gente adquiere, el voluntario del vehículo, el voluntario de la casa, las empresas compran seguros, salud, gastos médicos, vida, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de soluciones que tiene la gente en el mercado de seguros para sus riesgos personales o de las empresas o patrimoniales, es el que estaría creciendo este año alrededor de un 6% real, con lo cual pues en términos del PIB, del Producto Interno Bruto, sigue representando un poquito más lo que es la dinámica de este mercado. Déjeme quedarme un momento en los seguros obligatorios, aunque no son los que están, digamos, en competencia. ¿Qué pasó en los seguros obligatorios? Ha bajado, ¿verdad? Ha disminuido. Sí, el seguro obligatorio de riesgos del trabajo no se encuentra ahorita en competencia, no han habido otros oferentes que hayan decidido incorporarse, pero las tarifas son reguladas. Entonces ha habido un proceso de revisión de tarifas el año pasado que provoca una reducción de primas. Se acaba a finales del año de aprobar otra pequeña reducción de primas también, lo cual pues implica una reducción de ingresos para, en este caso, el Instituto Nacional de Seguros, y que es, dentro del contexto es normal, ¿verdad? Entonces, lo que son primas de seguros obligatorios estaría reduciéndose por este ajuste de primas hacia el abajo, sobre todo en riesgos del trabajo, que es el que representa la mayor cantidad. Es una prima regulada, donde pues hay que justificar el precio que se cobre, y la superintendencia atiende esa solicitud y revisa los fundamentos técnicos y la aprueba finalmente. Eso se dio el año pasado y eso estaría provocando que riesgos de trabajo, seguros obligatorios, bajen un 17% en el primaje. Ok, y antes de dar la palabra a Isel, que sé que tiene algunas preguntas listas, en el voluntario, que creció un 5% a octubre con una proyección del 6%, ¿este crecimiento ha sido sostenido a través de los años o es un fenómeno nada más del 2015? No, desde que se dio la apertura en el año 2008, las primeras compañías ingresaron a finales del 2009, 2010 el grueso. En la actualidad tenemos 13 compañías, el INS y 12 compañías más. Se ha dado un crecimiento permanente del mercado. Inclusive hubo una guerra de precios, por decirlo así, en algún momento, hace un par de años, 2-3 años, muy fuerte. Y a pesar de esa guerra de precios, a pesar de esa reducción de primas grande, el mercado pues ha estado todos los años creciendo.
más o menos el crecimiento anualizado de los últimos 7 años de apertura ha sido cercano al 5 o 6%, con sus altibajos, ¿verdad? Unos años más, unos años menos, pero ese ha sido como la tendencia a crecer el mercado, lo cual quiere decir que si era un mercado deprimido, cuando uno tiene pues un mercado en monopolio, la creatividad primero de los que ofrecen el producto se ve reducido porque no tiene con qué compararse. El cliente de repente no tenía tampoco mucho interés en el asunto porque nadie hablaba de seguros y no había pues mucha bulla ni publicitaria, ni agentes buscando a la gente, ni las mismas personas buscando opciones una vez que se convence que necesita un seguro, y entonces eso le ha generado mucho dinamismo al mercado. De hecho, el mercado de seguros es más complejo de lo que a veces se ve, ¿verdad? A veces uno piensa o ve solo la figura de la aseguradora, está también las sociedades corredoras de seguros, en este caso también sociedades, agencias de seguro. ¿Cómo está conformado en este caso el mercado de seguros para ahondarlo más a profundidad, don Tomás? Bueno, el mercado sí tiene varias aristas, ustedes lo dicen muy bien, es complejo, no es, a ver, pensemos en el mercado de la leche. Hay vacas en los potreros, las ordeñan, alguien las ordeña, alguien recoge la leche, la pausterizan, la procesan, y después hay que distribuir la leche por todo el país. Si lo ponemos en parangón con el mercado de seguros, es similar. Hay 13 compañías de seguros, pero ellas en general no venden directamente los seguros, entonces hay toda una red de distribución. Aquí hay 3 figuras principales. Uno son los agentes de seguros. Los agentes de seguros venden solamente los seguros de la compañía con la cual tienen contrato, no pueden vender seguros que compitan entre sí. Un agente no puede vender seguros de la compañía A de vehículos y de la compañía B de vehículos, no tiene esa posibilidad, solo puede vender cosas que no compitan entre sí y ofrecer lo que le dice la compañía con la cual trabaja y asesora también. Los corredores de seguros, que es la figura que ha crecido más, los agentes han venido en detrimento porque antes los corredores no existían. Los corredores son una figura que asesoran al asegurado y el corredor puede ofrecer seguros de cualquier compañía con la cual tenga un contrato de relación. Entonces puede hacer comparaciones, le puede buscar distintas opciones. Es natural que en un contexto de apertura, antes solo existían los agentes porque solo había una compañía. En un contexto de apertura los agentes se van transformando, muchos de ellos a corredurías, y esa es como la figura que ha crecido más. Estaremos cerrando el año, lo cerramos con un crecimiento en el número de corredoras y en el número de agentes corredores también. Y el otro es los operadores de seguros autoexpedibles. Es un concepto que en la ley nuestra quedó de esa forma, en ninguna ley del mundo lo he leído con ese nombre. Son los seguros masivos. Entonces se trata de seguros que son muy, muy fáciles de suscribir, que no hay que hacer una evaluación del riesgo y que está dirigido a personas y demás. Entonces estos seguros se están vendiendo por otros canales no alternativos que pueden ser vía internet, vía telefónica, vía sucursales bancarias, farmacias, etc. Entonces ahí hay 60 y tantos operadores de seguros autoexpedibles inscritos en la superintendencia. Entonces ahí lo que sí hay que tener claro es que cuando se firma el contrato es con la compañía. El intermediario por lo que tiene es obligaciones de revelación, de entregar documentación, de asesorarlo cuando se da el siniestro y quiere utilizar el seguro. Pero el responsable del contrato final de cuentas es la compañía de seguros, no importa por la vía en la cual el consumidor haya comprado ese seguro, si es corredor o si es un autoexpedible o si es un agente, o directamente a la compañía, que son los casos más menos comunes. Déjeme hacerle una... bueno, ibas a agregar... No, con respecto a los grupos financieros, también se da el caso que dan algún tipo de seguro, tienen algún tipo de asociación con aseguradoras. Sí, del número de compañías que han ingresado al mercado, algunas son parte ahora del grupo financiero. Aquí pues lo que se da es una revisión de supervisión prudencial de grupo, donde su jefe supervisa a la entidad aseguradora,
pero ahí está la SUGEF, está la SUGEVAL, están las otras superintendencias, y si hay una entidad financiera de por medio, pues quien supervisa el grupo es la SUGEF, la de entidades financieras. Ahí lo que hay que tener claro es que, y es lo que ha ido sucediendo naturalmente, es que los mismos bancos, los grupos financieros, en un afán de transparencia le están dando opciones al cliente, y muchas de ellas tienen corredores de seguros, a efecto de que cuando da un crédito, y ellos exigen un contrato de seguros porque en esa relación de la garantía de la vivienda o del vehículo, etcétera, ellos tienen que cubrir también esa garantía ante cualquier riesgo. Ellos exigen un crédito, y entonces ahí el usuario del sistema crediticio tiene opciones de escoger también el seguro que puede llevarle al banco para cubrir esas garantías. Déjeme hacerle la pregunta formulada lo más popular posible, para entender yo también. Hoy se asegura lo mismo que antes de la apertura, es decir, hoy usted encuentra seguros de viaje, seguros estudiantiles, que creo que existían ya, los seguros de automóviles, por supuesto, los seguros de vida, pero ha aumentado la gama de las cosas que uno puede asegurar. Bueno, como decía al principio, cuando el mercado no es competido y no es dinámico, la creatividad se reduce, al final de cuentas. Se dio un fenómeno muy interesante desde la apertura del año 2008, 2009, se dio un incremento enorme del tipo de seguros que se ofrecían en el mercado, tanto por la compañía histórica de Costa Rica, la compañía estatal, como por las nuevas que ingresaron. Y no es que se inventaron seguros en Costa Rica, sino que se empezaron a vender cosas que ya se vendían en el resto del mundo. Y entonces en la actualidad tenemos más de 630 productos registrados ante la superintendencia. Cuando iniciamos este proceso, que solo está el Instituto de Seguros y todavía no había ninguna otra compañía, habíamos llegado el primer año alrededor de 68 productos, que era lo que tenía en el mostrador, por decirlo así. Actualmente el instituto tiene alrededor de 200 productos y hay alrededor de 400 y tanto que ofrecen el resto de compañías. Entonces, de repente hay seguros muy similares entre distintas compañías. Entonces ahí si es consumidor, cuando toma una decisión de consumo, pues ya tiene un escaparate un poco más amplio donde fijarse, sea para vehículos, sea para la vivienda, sea para gastos médicos, etcétera. Lo que ha crecido mucho son los seguros personales. Lo que estamos hablando de gastos médicos, seguros de accidentes, seguros de vida, sobre todo gastos médicos y seguros de accidentes, que son dos líneas de seguro que no están atadas a nada. Me explico. En seguros de vida, los bancos de instituciones financieras exigen un seguro de vida para las operaciones de crédito, ¿va? Y entonces ese seguro está como muy atado a la evolución bancaria, igual el de vivienda, igual el de vehículos. Con la apertura pues se da este gran crecimiento en esta otra línea de seguros, y hay una consolidación de empresas importantes en esa línea de seguros, y es de las que más ha crecido, que son gastos médicos, lo que es accidentes y salud, son dos de las líneas que más han crecido, alcanzando en la actualidad los seguros personales un 25% del total del mercado. Antes de empezar la apertura estamos hablando que eso representa como un 10, un 11%, entonces casi que se ha duplicado su representatividad en el mercado, y ni se diga del monto de primas que se recaudan. Estaremos cerrando el año con más de 1.000 millones de primas recaudadas, y el año 2007 estamos en 450, 500 millones. Entonces es un mercado que se ha duplicado en términos absolutos. Vamos a también abrir la línea para darle oportunidad a ustedes si tienen alguna duda sobre seguros, y ahora que efectivamente han aumentado los de gastos médicos, los seguros personales, pero también, por ejemplo, ahora es muy común que todas las personas que viajen, casi todas, digamos, adquieren un seguro de viaje que es autoexpedible, que es ese nombre raro, sí, que significa que usted lo puede comprar directamente por internet, por ejemplo. Entonces vamos a habilitar nuestra línea
Si alguien quiere llamar, vamos a dejar abierta la línea de aquí al final del bloque, 905-222-0000, 905-222-0000, Isela. Así es, bueno, mientras suena la línea telefónica, muchas veces se habla de compañías aseguradoras. Bueno, ya luego de la apertura de don Tomás, hay empresas privadas y está la institución del Estado. La evaluación que se da a estas empresas es siempre la misma, ¿verdad? Sí, el modelo de supervisión, la ley obliga a que los requisitos de funcionamiento y de trabajo de las entidades con respecto al público y a sus requisitos de solvencia son los mismos. Habrá unas empresas más capitalizadas que otras, pero ya por encima del requisito mínimo que la superintendencia establece. Entonces, todas las compañías, las tres, están sometidas a las mismas reglas prudenciales y son pues evaluadas y supervisadas por la Superintendencia General de Seguros. Lo que sí la superintendencia pues no cubre son empresas del exterior que pudieran estar vendiendo localmente seguros al margen de la ley, o aquellos contratos que los mismos costarricenses se muevan al exterior y los adquieran afuera, sea vía internet o sea porque viajaron y se trajeron su seguro de esas localidades. Entonces, en ese sentido, sí es importante pues que el consumidor esté alerta de que en caso de tener algún problema con estas compañías, la superintendencia es poco lo que pueda hacer porque no están en la jurisdicción costarricense. Entonces, es una alerta y un tema de prudencia el no realizar estas contrataciones con empresas del exterior, sobre todo aquellas que vienen al mercado a vender transgrediendo la ley, ¿verdad? No están autorizadas. Y si lo ponemos así en términos sencillos, ninguna compañía seria en el mundo anda haciendo cosas ilegales, claro, en otras jurisdicciones. Entonces, partiendo de ese principio, es importante pues que los consumidores le pongan cuidado a ese tema. La superintendencia tiene listado el registro de las compañías autorizadas y de los intermediarios autorizados, y con una simple llamada a la Superintendencia de Seguros o entrando a la página web de la superintendencia, se puede encontrar y verificar si están autorizadas o no para actuar en el país. De hecho, quería llegar a ese punto, ya no solo, digamos, del mercado como un elemento, sino del usuario, del asegurado, del comprador de los seguros. Hace unos días, en una empresa telefónica costarricense, me di cuenta que yo tenía un seguro activado, que me lo habían activado en algún momento cuando hice algún trámite, pero que no tenía idea de qué significaba ese seguro. Y me dijeron, es una cosa que lo ayuda si se queda varado y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo lo quité porque no me habían avisado que eso estaba. Esas mezclas, digamos, donde usted no compra un seguro directamente, sino por un segundo servicio, como pasa con las tarjetas de crédito, por ejemplo, sí, o pasa ahora con las telefónicas, que no, hasta ahora me doy cuenta, o pasan las asociaciones solidaristas, cuando resulta que usted que tiene un seguro colectivo o compra una acción de un club chiquitito de piscinas y resulta que le agrega un seguro de vida como promoción. Esas mezclas también las vigila la SUGESE. Sí, a ver, como decíamos antes, las vías para llevarle el seguro al usuario pues son múltiples, ¿verdad? Siempre aquí lo que debe privar pues es la decisión del consumidor. Hay algunas veces, ¿no?, tarjeta de créditos, hay un reglamento de tarjetas de créditos que regula el tema de los seguros que se venden con tarjeta de créditos, y el consumidor pues le deben de avisar, o sea, tiene que haber una decisión consciente e informada. Entonces, en caso que algún consumidor detecte que le están, digámoslo así en palabras, para que la gente lo entienda, que le enchufaron un seguro y que no lo quería, y de repente está pagando un seguro que ni siquiera tiene las condiciones para cobrarlo en su momento. Típico es seguro de desempleo para un profesional liberal, ¿verdad? Nunca va a estar desempleado porque por definición no es empleado, ¿verdad? O una ama de casa. Y entonces puede solicitar a la compañía aseguradora que le cancele ese seguro, inclusive si él no lo había solicitado, que le devuelva las primas que se le han cobrado previamente, porque sería una mala práctica de venta. Y sobre el tema de conducta de mercado, pues la superintendencia también está atenta, y quisiéramos estar pues mucho más activos, pero ahorita estamos en un proceso de consolidación de otros temas, pero el tema de conducta de mercado es un tema que preocupa
fuertemente y que estamos alertas a él también. Sobre las características de los asegurados, es decir, no sé, que le llegue una denuncia a la SUGESE que, por ejemplo, a una persona mayor no se le vende un seguro de vida, o que una persona que no sabía, que sabía ya que estaba enferma, por ejemplo, corre para comprar un seguro de salud. Por ejemplo, estos elementos que tienen que ver directamente con la característica del asegurado, ¿cuál es el comportamiento del mercado en este tema, don Tomás? Sí, bueno, la educación financiera ahí nunca es suficiente. Y decía al principio del programa, es un producto complejo. Si ya el crédito es complejo, el tema de la tasa de interés y demás es complejo, pero la gente por lo menos va al banco a pedir plata y sabe que le van a dar plata y que va a tener una cuota y que en tantos años la va a salir de esa deuda y la va a utilizar para algo, tiene un proyecto de algo. En el caso del seguro es importantísimo y en eso es parte del trabajo que estamos realizando de educación financiera, es tener una expectativa del producto de lo que realmente le va a dar. Por ejemplo, decía, tocaba un tema usted muy concreto, seguro de gastos médicos. Si usted contrata hoy el seguro de gastos médicos, el contrato tiene una serie de limitaciones. Por ejemplo, si una mujer ya está embarazada y toma un seguro de gastos médicos, no le va a cubrir el embarazo, por supuesto. Incluso tiene un margen de algunos meses para que no le cubra el embarazo. Pero no se le puede rechazar. No se le puede rechazar. A ver, la compañía de seguro es libre de valorar el riesgo y aceptar el riesgo en los plazos que determina la ley. Son 30 días, le tiene que dar respuesta. Si lo acepta o no lo acepta, y si lo acepta, en qué condiciones lo acepta. Pero la compañía de seguros es la que define si acepta o no el riesgo. En el caso de gastos médicos, sí es muy delicado, por ejemplo, cancelar una póliza de gastos médicos sabiendo que tiene enfermedades preexistentes, porque la nueva compañía, a menos que esté bien informada y que le haya dicho que sí le va a aceptar esas enfermedades preexistentes, podría tener problemas posteriormente. Igualmente con los adultos mayores, hubo una resolución de la Sala Constitucional hace unos años donde pues la Sala Constitucional definió que no es posible decirle simplemente por la edad, que era lo que sucedía de previo, cumple 65 años y usted lo sacó del seguro. La Sala dijo no, eso no es posible. Ahora bien, usted lo podría sacar después de hacer una evaluación médica, después de ver su estado de salud y por supuesto le da el margen, el fallo de la Sala Constitucional a las compañías de que definen cuál es el valor de ese riesgo, porque desgraciadamente cuando vamos envejeciendo los riesgos de salud y de fallecimiento pues se van incrementando, ¿verdad? Y entonces si el tema de la prima sí queda regulado a un tema de riesgo, ¿no? Difícilmente le pueden cobrar la misma prima a una persona adulta mayor que a un muchacho de 20 años, ¿verdad? Y entonces ahí es donde lo importante es que esté claro el asegurado qué es lo que está comprando, ¿verdad? Pero cuando usted dice se le puede sacar, es que no está en el mercado que puede ir a comprar el seguro, o si una persona que tiene 30 años compra el seguro y nunca lo usó, puede seguir utilizándolo después de los 65. Sí, justamente la Sala Constitucional dio ahí en el clavo. Habían pólizas de seguros colectivas, imagínate que ese era lo más complejo, ¿va? Era el caso se reducía a una persona que tenía un crédito en una institución bancaria y cumplió 65 años y lo sacaron de la póliza y lo dejaron descubierto. Pero bueno, él ni siquiera ha ido a comprar un seguro, él fue por un crédito, lo obligaron a comprar un seguro y además le dicen, bueno, después de tantos años usted sale y ya no tiene cobertura. Entonces la Sala Constitucional lo que dijo fue, no es posible que simplemente por el tema de edad lo saque. Entonces un poco el ordenamiento del mercado y la orden que se le dio a las compañías de seguro por parte de su superintendencia fue ajusten esa cláusula, ¿va? Y entonces ajustaron la cláusula, las notas técnicas, y entonces ahora sí es posible que se mantengan en la póliza, pero con algunas otras condiciones, con exámenes médicos que les hacen adicionales a efecto de ver si quedan o no, o en qué condiciones quedan asegurados. Tal vez y me decía usted hace un momento cuál es el perfil del consumidor de seguros. Tal vez hay 3 tipos de consumidores, así a grandes rasgos. Uno,
que es el consumidor obligado, digámosle así, que lo obligan. Él quiere un crédito y lo meten en el de desempleo, en el de vida, en el de invalidez, y además le venden el seguro del vehículo o el de la casa, ¿va? Y la compañía, el banco lo que quiere es protegerse de ellos. Si el señor se fallece o queda inválido, poder cobrar y recuperar la plata del crédito. Pero el consumidor, el que quería el crédito, no le interesa pagar seguro. Entonces, bueno, en esos casos se está buscando mayor transparencia en decirle al consumidor, darle su certificado de aseguramiento cuando esté en una colectiva para que sepa cómo usar el seguro, porque muchas de esas reclamos llegan a la oficina en que falleció un señor y vienen los herederos y hay problemas en el cobro del seguro y de repente no lo incluyeron o sí lo incluyeron, pero tenía algunas algunas limitaciones de seguro que ni siquiera le han informado al consumidor y cosas de ese tipo. Entonces ahí actuamos nosotros. El segundo grupo ya es de repente un grupo más todavía ingenuo, pero un poco como un pasito adelante, que es al que tiene una experiencia con seguros porque de alguna manera se lo entregaron por medio de los colegios, el seguro de accidentes para los niños, una llamada telefónica, le vendieron el seguro y acepta y demás, pero al final de cuentas no está muy claro ni cómo funciona ni mucho menos. Entonces, bueno, ahí también hay que trabajar en educación financiera. Y tal vez el tercer grupo es el que sí es consciente de la necesidad del seguro y lo está buscando, pero todavía falta mucho en esta parte de tener claro la expectativa, qué es el seguro, qué es lo que estoy comprando y qué es lo que estoy cubriendo y qué es lo que necesito. Hablamos del seguro de desempleo para una ama de casa o para un profesional liberal, es como extraño, no tiene mucho sentido. O el seguro de vehículos. Mucha gente dice, es que bueno, el carrito me costó mucho, yo quiero proteger mi carrito. De repente ese no es el problema. El montarse detrás de un volante, tal vez el menor de los problemas es perder el carro propio, pero un choque contra la propiedad de terceros, atropellar a una persona con todas las consecuencias civiles que puede tener, eso puede ser muchísimo más caro que el valor del vehículo, ¿eh? Y entonces ahí es donde hace falta mucha educación financiera todavía para poder manejar el concepto de seguro y qué es lo que debería la gente estar dándole prioridad cuando se asegura. Al igual que en el sector financiero, normalmente cuando se habla de seguros se crea cierta incertidumbre sobre la solvencia, en la estabilidad de estas empresas. En este caso, desde la SUGES y desde los filtros que establece la legislación costarricense, ¿qué garantía se le da al asegurado, en este caso, que la empresa que le está prestando el seguro no va a tener algún problema financiero a futuro? Bueno, en el caso del mercado financiero siempre eso es una incógnita, ¿va? En realidad, pues los responsables del devenir de la compañía son sus gestores, y para eso es que se crean las superintendencias para minimizar esos eventos de fallo y que una compañía vaya a quebrar o tener problemas. En el caso del mercado de seguros, desde el principio se apuntó a una regulación de alto estándar. Teníamos la ventaja de que teníamos una compañía grande, bien capitalizada, que no había compañías ingresando, entonces todos los que vinieron a tomar la ficha para que lo evaluaran para entrar al mercado, tenían conocimiento de cuál era el estándar que se estaba imponiendo en el mercado, y eso sigue pues a ese nivel. Sí se ha dado, porque la ley lo permite, más información a efecto de que el mercado tenga información de primera mano. La SUGES publica desde el año pasado, desde el dato de diciembre del año 2014, fue la primera publicación, el índice de solvencia. El índice de solvencia lo que significa es que hay una estimación estadística financiera de cuáles son los riesgos que podría enfrentar una compañía y que entonces que necesita un colchón adicional de capital más allá del operativo, y entonces cuántas veces el capital cubre esos riesgos. En el caso de Costa Rica, el mercado de seguros es 1,5 el índice, y están publicados en la página web. El último dato es a septiembre, se publica trimestral. En estos días se estará actualizando a diciembre.
A septiembre todas las compañías están sobre 1,5. Entonces se trata de compañías que están cumpliendo por encima del nivel más alto de solvencia que pide la normativa. Si está por debajo de 1,5 a 1,3, pues hay ciertas acciones que toma la superintendencia, y ahí para abajo sigue pues, la superintendencia actuando. Pero al día a septiembre de este año, que son los datos que están publicados, todas las compañías, las 13, estaban sobre 1,5, es decir, un nivel de capital fuerte. Obviamente son compañías nuevas que han tenido pérdidas al inicio, como cualquier compañía nueva en un mercado, pero han sido compañías que los socios han seguido capitalizando para cubrir esas pérdidas mientras llegan a punto de equilibrio, ya empiezan a generar utilidades, ya algunas de las entidades están generando utilidades. Ya algunas, sí. Sí. De hecho, le iba a preguntar cómo está la repartición del mercado, cuando hablamos solo de los seguros voluntarios. Bueno, cuando hablamos solo de los seguros voluntarios, las primas, que es lo que se cobra por el contrato de seguros, tenemos distintos ramos, distintos segmentos del mercado distribuidos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es seguros voluntarios en incendio y líneas aliadas, que es terremoto, huracán, inundación, deslizamiento, etcétera. El Instituto de Seguros tiene 87% del mercado y el resto de entidades tienen el sobrante 13%. ASA tiene un 7%, MAFRE un 4% y otros participantes un 1%. Es un mercado todavía muy concentrado. Cuando hablamos de automóviles, que es el otro seguro que es muy masivo, ¿verdad? Que la clase media pues busca mucho y es uno de los que tiene de las líneas principales en el mercado, el INS tiene un 91%, Qualitas tiene un 4%, Oceánica tiene un 2%, ASA tiene un 1% y la FICE tiene un 1% del mercado. Estos son datos a noviembre. Y en accidentes, seguros personales, en accidentes, el INS tiene un 59% del mercado, ADISA tiene un 35%, Magisterio un 6%, y hay otra compañía que tiene marginalmente menos del 1%. Entonces, ya vemos como que es de un seguro personal, de los que han estado más activos, más dinámicos, pues ya tiene como una distribución mayor con respecto a los oferentes. En vida, el instituto tiene un 70% y hay una distribución entre Magisterio y ADISA, un 9%, un 7%, ASA un 6%, Panamerican un 4%, MAFRE un 2%, Sagicor 1%, Bolívar, BMI tienen también cercano al 1%. Entonces ya tenemos un 30% en ese segmento de mercado en competencia. Y el seguro de salud, tal vez el que más se ha distribuido, el instituto tiene un 49% y el resto de compañías tienen el 51% restante. Panamerican un 36%, ADISA un 5%, BMI 4%, Triple S 3%, MAFRE 2%, ASA 1%. Es decir, como vemos, son distintos. El mercado de seguros es complejo, pero son distintos como submercados, ¿no? El que busca un seguro de salud no es el mismo que busca necesariamente el de automóviles o el de incendio. Y entonces hay mercados que se han desconcentrado más que otros o más rápidamente que otros, y eso pues es un fenómeno interesante a estudiar y que habrá que seguir esperando el transcurso del tiempo para ver ese tipo de causalidades. En el de cosas, es decir, bienes, sigue dominando el índice, los carros cosas y las casas. Correcto. En el de la persona individual o familiar está más segmentado. Está más segmentado. Y curiosamente el de salud es el único donde los privados le ganan. Sí, son números que a veces se vuelca la tortilla, claro. ¿Verdad? De repente un mes sube un poco uno, después baja el otro, pero la fotografía a noviembre es esa. Después de 7 años de apertura, el mercado ha crecido, se ha duplicado prácticamente, es decir, se ha creado mercado, y entonces si bien el porcentaje de la entidad estatal baja, pero el monto de primas ha subido, eso es interesantísimo. Y se ha dado un fenómeno con el tema de los canales de venta. Incendio y automóviles, por ejemplo, son 2 líneas que están muy atadas, igual que vida, el segmento de vida, están muy atadas a crédito bancario, ¿verdad? Y entonces, claro, estructuralmente también había una
una institucionalidad en el cual los bancos ya tenían pólizas colectivas con el instituto y entonces no habían agentes, solo habían agentes, no habían corredores. Entonces ese proceso de aparecer los corredores, de que los bancos empiecen a abrir un poco también sus opciones para el cliente, para no obligarlos a una sola, sino eso ha provocado un poco este dinamismo. Pero todavía son seguros que están muy amarrados. Un año bueno en crédito bancario es un año bueno para ese tipo de ramos. En incendio y líneas aliadas tenemos además 3 segmentos. Ahí tienes lo que es, y no tenemos la división todavía, lo que es bienes, domicilios, ¿verdad? Hogares, tal vez mucho más amarrado al crédito bancario que el resto. Tenemos lo que es riesgos comerciales y riesgos industriales, ¿verdad? Donde sí pues hay de repente más competencia, o se siente más marcadamente en lo que es comercial e industrial, porque realmente los empresarios sí tienen pues mucho más conocimiento del tema de control de costos y más si andan buscando otras opciones, y entonces ahí de repente sí es más competido que en lo que es domiciliar, donde pues también el consumidor pues suele ser, le cuesta cambiar y tomar decisiones en algo que es tan intangible como esto, como es el seguro. Bueno, yo admito que a todas las personas que conozco que pagan la hipoteca de la casa, les digo, ¿usted ya leyó el seguro? Porque en algún momento en mi vida de pagador de casa propia, me encontré que dejaron fuera de la casa el libreto del seguro. Y cuando lo abrí, me di cuenta que tenía un montón de cosas que no tenía idea que venían en el seguro. Así es. Y les cuento, no voy a decir cuál es la empresa del seguro, pero taxis al aeropuerto, servicio de emergencias médicas, que cambian los llavines, que llega el cerrajero, bueno, cosas que la mayoría de la gente no tiene ni idea, que si usted va y paga todos los meses una hipoteca a un banco, pues tiene derecho también a esos beneficios en el seguro de la casa, Isela. Sí, así es. Y del carro. Y del carro también, que es algo que de hecho es uno de los seguros que me imagino que son más comunes que pague los consumidores. Cuando uno quiere un seguro precisamente para andar en esa situación, don Tomás, ¿cómo saber cuáles son los beneficios que están dando y cuáles no? Sí, a ver, el intermediario o el agente, el corredor, tiene la obligación de explicarle todo eso al consumidor cuando se firma el contrato previo a ello. Pero si usted tiene dudas, no le puso atención o no quiso ni siquiera leerlo, simplemente firmó el contrato, está la opción de llamar en cualquier momento a la misma compañía, a la oficina de atención al cliente, y cerciorarse que esté al día, eso es importantísimo, y cerciorarse exactamente qué es lo que le cubre. Sucede mucho, ahora que hablabas de Randall, del tema de las hipotecas y más, la gente, como no quería el seguro, sino que lo que quería era el crédito, paga la hipoteca y deja de pagar el seguro, ¿verdad? Y eso es uno de los temas de educación financiera que vienen hacia adelante, y es uno de los temas que hemos incentivo con los intermediarios y con los entidades financieras. Es decir, perdón, don Tomás, que terminan, o sea, cancelan la casa ya y dejan de pagar el seguro. Exactamente, porque como el seguro se lo cobraban con la cuota del crédito, claro, y la gente lo que quería era pagar la casa y se olvida, y de repente se queda la casa desprotegida, y la casa, el domicilio de todos nosotros generalmente es una parte importante, si no la más importante, el patrimonio de las familias, claro, ¿verdad? Entonces ahí es un tema que le falta mucho al mercado todavía por crecer en penetración y por crecer en convencimiento de la gente de su propia previsión, de la protección de su propio patrimonio. Sino para pagarle al banco. Exactamente. Que de hecho vea lo poco información que yo, una de las preguntas que le tenía, bueno, había 2 preguntas que le tenía preparadas sobre este tema de estos seguros. Uno es, cuando usted vaya por los últimos 10 años del seguro, por los últimos 5 años, cuando ya pagó un montón del seguro, no del préstamo, perdón, cuando pagó un montón de plata ya del préstamo, si le pasa algo a su casa, no solo le reconocen al banco lo que usted debe, sino le reconocen a usted lo que costó su casa. Correcto. ¿Verdad? ¿Estamos en lo correcto? Correcto. A ver, es que la casa, si la casa valía 100 y el banco le prestó 80, en realidad la casa es más del banco que de uno, ¿no? Sí, entonces, sí. Si le sucede algo a la casa, hay que estar consciente que el seguro es para pagar la deuda. ¿Qué le queda a uno? Le quedará el lotecito
y limpio su récord crediticio para poder volverse a endeudar, para volver a hacer la casa. Así es como funciona. Igualmente, claro, si la persona fallece, pues se paga primero la deuda, y si sobra plata, pues se lo dan a los beneficiarios. Pero por lo menos la familia se quedó con una casa sin hipoteca, sin deudas. Claro. Pero el monto del seguro es el original. Sí. En el caso de fallecimiento hay dos opciones. Una es monto original. Si la casa valía 100 y el seguro sale por 100, sucede lo que usted dice, pasan los años y al puro final ya está casi pagada la casa, entonces hay un sobrante que le toca a los beneficiarios. Puede ser por saldo deudor también, que el seguro lo que hace es cubrir la deuda nada más. Claro, y va bajando conforme pasan los años. Y entonces va bajando el costo, pero a la familia lo que le queda es la casa libre de prenda, libre de hipoteca, pero no reciben dinero en efectivo. ¿Cuál es la que usan los bancos en los préstamos? Las dos opciones. Ahí pues sí es importante que el consumidor lo tenga presente. La verdad es que si el interés es tener el préstamo para casa, de repente el saldo de deudores es pues mucho más transparente, porque lo que queda cubierta es la deuda y punto. Y si tiene deseo de asegurar su vida, de repente puede ver el mercado. Hay muchas otras opciones que podría ayudarle más fácilmente a tener eso. Pero las dos opciones son concurrentes en el mercado, y lo importante es que el cliente sepa cuál es la que adquirió, ¿no? En caso en que una persona adquiera un crédito bancario donde, como es lógico, le van a pedir precisamente que asegure o que adquiera un seguro, y la persona ya cancela ese crédito bancario, ¿el seguro sigue exactamente con la misma estructura? ¿No hay algún cambio con respecto a las obligaciones que tendría la aseguradora o el mismo asegurado? Si cancela el crédito bancario, depende. Igual quiere la persona seguir pagando el seguro. Sí, por eso es importante. Ahí hay dos temas, ¿verdad? Si es un seguro de vivienda, incluso un seguro de vida, hay que ver cómo es que se pagó la prima. Si la prima es anual, por ejemplo, un seguro de incendio, que se paga una vez al año, y canceló el crédito como a mitad de año, seguramente va a estar cubierto por un tiempo más. Entonces sí es importante, cuando se haga una cancelación de crédito, preguntarle al oficial de crédito del banco donde está haciendo el trámite en qué condición quedan los seguros que estaban asociados a esa operación crediticia, porque lo que sucede naturalmente es que el banco lo excluye de la póliza colectiva, y entonces podría quedarse sin protección, sea la vivienda o sea la vida propia por invalidez o muerte. Entonces ahí sí es importante, cuando se va a tomar la decisión de cancelar el crédito, asesorarse bien con el oficial de crédito de la institución crediticia, a efecto de que si tiene interés en mantener los seguros, poderlo realizar, así sea con un intermediario de su confianza o de su elección, corredor o agente, o ver con el mismo banco si hay opción de mantenerse en esa colectiva o en otro producto que ellos estén ofreciendo. Es interesante, lo estaba revisando en algunas aseguradoras, en el INSS por supuesto, y en algunas privadas, por ejemplo, si en las páginas de internet aparece el precio de los seguros, y curiosamente me encontré que no, digamos que hay que registrarse para entrar vamos a ver, en algo que no haya una diferencia fundamental de edad, en un seguro de viajero, ¿verdad?, que prácticamente es parecido para todo el mundo. Yo digo, bueno, yo quiero comprar un seguro de viajero, pero antes quiero inspeccionar el mercado a ver dónde lo compro. Me meto a la página del Instituto Nacional de Seguros, lo acabo de hacer. Tengo que registrarme para poder tener acceso al precio de ese seguro. Es decir, no lo puedo comparar con el que vende, dos, tres que he consultado, Mafre, ASA. Tengo que registrarme para ir a ver cuánto cuesta. Esto de alguna manera, don Tomás, elimina o dificulta la posibilidad del comprador del seguro de comparar, sino que tiene que registrarse de una vez. ¿Habían notado esto? Yo, con toda sinceridad, compré un seguro viajero hace un par de meses, acabo de revisar y hasta ahora caí en cuenta de que efectivamente no tengo forma de comparar si no me registro. Sí, no había llegado a ese detalle ahí. En general, las compañías, y aquí estamos hablando que esto debe ser una venta directa por medio de la página web, ¿verdad? Sí, autoexpedible, era el que consulté. Autoexpedible, sí. Generalmente ahí en Contáctenos y demás, las compañías, si usted le manda el correo, le mandan claro, a vuelta de correo la información, ¿verdad? O lo contactan con agente y demás.
Pero sí, bueno, es un tema comercial de las compañías, que usted tiene toda la razón. De repente estos que son autoexpedibles son pues mucho más sencillos de contratar, y debería de haber una comparabilidad pues mucho más clara, sí, claro, que lo que son ya unos automóviles, que ya depende del modelo y o el de vida, que depende de su edad. Exactamente. Sí. Uno de los proyectos que tenemos en desarrollo es el de inclusión financiera, y precisamente es este tipo de cosas las que quiere abordar. Uno, hacer estos seguros autoexpedibles, que por definición son seguros que deberían ser muy fáciles de contratar, pero más importante todavía, muy fáciles de cobrar. Cuando se da el siniestro, se cobren rápidamente y sin mucha dilación. Entonces, dentro de este proyecto, que el diagnóstico está iniciando este año, la comparabilidad y las opciones para el consumidor es una de las aristas que se estará revisando. En esto pues muy acuciosa su revisión, pero ya por lo menos ganamos algo, Randall. Y es que ya el consumidor como usted ya tiene curiosidad de voy a viajar, bueno, y cuáles son las opciones, ¿verdad? Sí. Hasta hace poco pues solo había obviamente una opción, y se ha dado un ordenamiento también, porque habían entidades que vendían asistencias de viaje, que eran seguros encubiertos, que se han ido regularizando también después de un largo proceso, incluso judicial, que tuvimos. Y ya ese proceso se ha ido regularizando, y entonces ya son las compañías locales ya las que tienen bastante oferta en ese concreto, claro, que es de mucho uso. Bueno, y curiosamente, una compañera que viajará próximamente me acaba de decir, no había pensado en un seguro de viajero, voy a meterme de una vez a comprarlo, ¿verdad? Digamos, son como bombillitos que se le encienden a uno, cuando empezamos a hablar de estos temas, que son complejos, sin duda, dicen. Sí, claro, y precisamente cuando, por ejemplo, este seguro viajero no es obligatorio, ¿verdad? Al momento de salir. No, hay en realidad es uno mismo el que prevé eso. ¿Qué puede pasar cuando uno viaja? Se puede enfermar, puede tener un accidente, puede interrumpirse el viaje y se le pueden perder las maletas, son un montón de cosas las que pueden suceder, ¿verdad? Y en esto sí, pues hemos tenido historias muy interesantes de gente que viaja y que al final de cuentas pues obtienen un soporte allí, que de otra manera tendría que asumir con su propio... con las tarjetas que llevo, que si es los últimos días del viaje seguro ya vienen atiborradas, ¿verdad? Y el saldo está alto, pero una atención médica, si aquí es caro, imagínense ya en otros países, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, puede ser mucho dinero el que se ve involucrado en cualquier tipo de accidente menor, ¿verdad? Claro, quiebrese un brazo en Europa. O un accidente dental, se rompe una muela, un dolor de muela. Entonces, estos seguros tienen también, lo que decíamos antes, de los seguros de la casa o del vehículo, asistencias adicionales, ¿verdad? Entonces ahí tienen generalmente un número donde uno llama, lo guían si está perdido, si tuvo un choque en el carro que alquiló, entonces una asistencia legal. Entonces tiene una serie de servicios que le simplifican la vida al consumidor al final de cuentas, en un entorno donde no conoce de repente a nadie y va a estar muy expuesto y muy vulnerable. Como parte de la creatividad que ha generado el dinamismo del mercado tras 7 años de apertura. Definitivamente. Don Tomás, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, ha sido un gusto, muchas gracias Randall y Cel, y muchas gracias pues a los radioescuchas, que esperamos que esto haya sido de utilidad y que haya sido pues una semillita adicional para seguir creciendo en la educación financiera. No, de fijo, yo estoy seguro de eso, y muchas gracias por habernos acompañado en un tema complejo, en un tema del que no mucha gente busca informarse voluntariamente, ¿verdad? Pero que conforme avanza el dinamismo del mercado, pues va abarcando a más personas. Hoy tenemos un programa prácticamente de puro servicio, porque sí, claro, vamos a la pausa comercial despidiendo a don Tomás, y viene nuestra sección de Vivir Bien, que hablamos de pensiones, ya no de seguros, porque vienen los expertos de Bene Vital en un momento a responderles sus consultas sobre pensiones, así como lo hemos hecho durante una hora ya sobre seguros. Vamos a la pausa y ya regresamos.
3 de la tarde con 10 minutos. Vamos a iniciar nuestra sección de Vivir Bien con la gente de Benevital. Don Marco Vargas, gerente comercial de Benevital, ya está con nosotros. Don Marco, feliz año. ¿Cómo le va? Feliz año, bastante bien. Muy contento de estar nuevamente aquí en el programa. Y bueno, es un año en que ya estamos a 3 meses de que se dé el retiro masivo del Fondo de Capitalización Laboral. Entonces, pues también invitar a los radioescuchas que sí lo tengan a bien a hacer consultas al respecto. Vamos a habilitar ya nuestra línea telefónica 905-222-0000, 905-222-0000, la pregunta para Benevital sobre sus pensiones, sobre la pensión de su papá, de su mamá, de sus hermanos, las cuotas, el retiro del Fondo de Capitalización Laboral, el rendimiento, cómo leer los estados de cuenta. Y voy a hacer una pregunta que me pidieron que le hiciera en vacaciones. Alguien se me acercó y me dijo, ¿usted cuando esté en eso, en la sección puede hacérsela? Don Marco, es un poco compleja, voy a intentar explicársela bien, pero creo que es de sencilla respuesta. Cuando una persona tiene 9 años de trabajar, 9, ¿verdad? Es decir, que cumplió 5 años seguidos de trabajar, no hace 5 años, sino hace 6 años, ¿verdad? Ahora le toca el FCL en marzo o tiene que haberse esperado otros 5 años de trabajar. Bueno, en realidad, digamos, si hay una persona que tiene 9 años de trabajar y su primer quinquenio, ¿cómo se llama? Lo cumplió hace 4. Lo cumplió hace 4 años. Ese primer quinquenio lo tiene disponible ya. No tiene que esperar a abril. Sí. Pero si ya lo retiró, ¿el segundo ya lo tiene disponible en marzo o no? Tiene que esperar a que cumpla 5 años más. Otra vez, o sea, a que cumpla 10. Exactamente, a que cumpla 10, exacto. Se hacen múltiplos de 5. Exacto, en múltiplos de 5. Sí se dan casos, repito, que hay personas que tienen ese lapso, lo que pasa es que no han hecho el retiro. Entonces ese sí lo tendría, pero si ya él le hizo el retiro, sí tiene que esperar más bien cumplir en este caso los 10 años. Para el segundo quinquenio, ¿verdad? Para la parte propiamente del segundo quinquenio. Habilitamos también en nuestras redes sociales, estamos en @monumental. Ahí estamos en @monumental_cr en Twitter y en Noticias Monumental en Facebook. Don Marco, hay una pregunta muy recurrente que he notado estos días, quizás porque mucha gente se pone como propósito de año nuevo empezar a preocuparse más por este tipo de servicios que son de suma importancia a futuro. Expliquémosle desde el principio qué es lo que debe tomar en cuenta una persona que quiera adquirir un plan voluntario de pensiones. Bueno, lo primero, y no solo, o sea, qué dicha, sí, y tener razón, o sea, estos son de las cosas que empieza como propósito de año, que es ordenarse en el tema financiero, ¿verdad? Y una de las cosas dentro de ese proceso de ordenamiento financiero es también, pues, plantearse primero metas. Y una primera meta que uno se tiene que plantear, al menos en el tema de pensión, es, bueno, ¿con cuánto me quiero pensionar? O sea, es partir o dejar de lado de que yo voy a vivir con lo que me toca, sino empezar a pensar que yo voy a vivir después de retirado con lo que yo quiero vivir. Y ahí es donde empieza a construir su plan de pensión voluntario, que es a partir del establecimiento de una meta y darle forma a un sueño, empezar a establecer el monto de ahorro que necesita para llegar a eso. Y en ese sentido, bueno, las condiciones que tiene que tener para elegir abrir un plan de pensión voluntario es las facilidades de aporte. Entre más fácil sea el aporte para la persona, mucho mejor, ¿verdad? La asesoría que vaya a tener, porque en este tema de las pensiones, no todo lo que yo ahorro realmente es un desembolso. Sí. Yo por un lado voy a desembolsar un ahorro, pero por otro lado voy a tener beneficios fiscales, beneficios de cargas sociales, que en suma, el efecto neto de eso que yo estoy ahorrando es muchísimo menor, ¿verdad? Entonces también tiene que tener una asesoría y un adecuado control de cómo lo que yo voy a ahorrar luego lo voy a recibir de vuelta porque pagué menos impuestos o porque pagué menos cargas sociales. La rentabilidad es un factor muy importante. La comisión que cobran las operadoras de pensiones, por ejemplo en Benevital es prácticamente la única operadora que en Colones cobra sobre rendimientos, es decir, que no es sobre el saldo administrado,
Esos son elementos importantes a la hora de darlo. Y por supuesto, la tranquilidad o solvencia que pueda tener la institución en la cual va a depositar su confianza. Claro, de hecho, bueno, seguimos habilitada el 905-222-0000 para ver si ustedes quieren hacernos las consultas, bueno, nosotros no, Marco Vargas, sobre el tema de las pensiones 905-222-0000, pero hoy cambió un poco, siempre entran un montón de llamadas y pocas preguntas en Twitter, hoy están entrando muchas en Twitter. Ajá. Y pocas a la línea telefónica, apenas estamos empezando el año, tal vez. Mucha gente está en eso. Pregunta Rosa Martínez, don Marco, si una persona puede, independientemente del quinquenio, retirar el FCL si renuncia en cualquier momento y a partir de cuándo, de que se cumpla el preaviso o antes. Vamos a ver, el retiro del fondo de capitalización laboral realmente su objetivo es para el momento en que una persona rompe su relación laboral, ya sea por renuncia o ya sea por despido. En el caso de la señora que pregunta por Twitter, si ya efectivamente puede hacer derecho, o sea, hacer el retiro de su fondo de capitalización laboral al momento del retiro, de la renuncia. Lo que pasa es que no es al momento de la renuncia cuando pone la carta, sino en el momento en que ya se efectiva. Es decir, que ya terminó la relación laboral. En el tiempo del preaviso no hay una ruptura aún de la relación laboral. Entonces tiene que consumarse el hecho de la ruptura de la relación laboral. Así es, y bueno, ya están entrando llamadas, 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿con Patricia? Adelante, doña Patricia. Mire, mi esposo se pensionó más o menos hace 6 meses y en el Banco Popular le dijeron que él tenía que averiguar el fondo de capitalización laboral, dónde lo tenía, porque con ellos no estaba. ¿Cómo se averigua eso? Es una pregunta muy interesante. ¿Su PEN lo registra? No, ¿verdad? Porque no es el fondo de pensiones, don Marco. No, habría que hacer la consulta en la Caja Costarricense del Seguro Social en el CICERE. En el sistema centralizado, o sea, el sistema centralizado de recaudación que se llama CICERE, o sea, las siglas son CICERE, es una unidad adscrita a ¿cómo se llama? A la Caja Costarricense del Seguro Social. Ellos con toda certeza le pueden decir en dónde está ese dinero. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Hasta luego. Gracias, doña Patricia. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, Henry. Mi pregunta es la siguiente. Después de 10 años de estar cotizando, mis primeros 5 años pasaron al fondo ROC o algo así. ¿Esos se pueden retirar o no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si uno los 5 años que está cotizando después de los 10, por ejemplo, en este caso, y pasan al ROC, a ese otro fondo, y después lo liquidan a uno, ¿los puede retirar o no? Gracias, escucho por la radio. Gracias, don Henry. Bueno, vamos a ver si puedo elaborar bien la respuesta a fin de que le pueda quedar claro. Los recursos que son propiamente del régimen del Fondo de Capitalización Laboral son el 1. Vamos a ver, al régimen del Fondo de Capitalización Laboral mensualmente ingresa un 3% del salario de cada persona. Lo que pasa es que de ese 3%, la mitad, el 1,5%, realmente es recursos del régimen de capitalización laboral. El otro 50%, o sea, el otro 1,5%, son recursos que van a destinarse al régimen obligatorio de pensiones. Todos los años, en el mes de marzo, se traslada ese 1,5%, quedando en la cuenta del Fondo de Capitalización Laboral el 1,5% más los intereses o rendimientos que ganaron los otros, el otro 1,5%. Entonces, ese dinero que se traslada todos los años del Fondo de Capitalización Laboral al régimen obligatorio de pensiones no se pueden trasladar, no se pueden retirar en el momento del quinquenio o en el momento de una ruptura laboral, sino que hasta el momento en que se pensione, ¿verdad? Propiamente. Lo que queda en el Fondo de Capitalización Laboral más los intereses de esos recursos trasladados al ROC sí pueden ser trasladados y son los recursos que se dan en el momento de la ruptura de la relación laboral o cada 5 años.
Si hay una persona que tiene 10, que tiene 15 años o que tiene 20, pues en realidad lo que va retirando es lo que va acumulando en cada quinquenio, ¿verdad? En cada múltiplo de 5 años, como decías al inicio, a menos que se haya quedado rezagado algún periodo y que no lo haya retirado, claro, ¿verdad? sí, sí. Que ese periodo por sí solo sí lo puede retirar en el momento que quiera. Claro, vea qué interesante, de hecho, la pregunta que nos está haciendo dos preguntas nos está haciendo a través de Twitter María Cerdas. Doña María nos pregunta en primera instancia que en los últimos 5 años tuvo 3 patronos, es decir, cambió de patrono 2 veces y trabaja para el tercero. Evidentemente, le pregunto, Marco, no cumple el quinquenio con el último, pero puede retirar los primeros 2, ¿verdad? Claro, porque ya hubo ruptura de la relación laboral. Claro. Okay. Y no importa el tiempo después, no importa que llegue 3 años después a decir. Exactamente, no importa. ¿Y cómo prueba que hubo ruptura? Porque supongo que ya no tendrá la carta, doña María. Puede ser el tema de la carta, lo que pasa es que también el sistema centralizado de recaudación, esa unidad del CICERE, tiene el historial de aportes, me explico. Entonces ahí es donde entra el estudio, bueno, ahí no, evidentemente los aportes siguientes corresponden a ese patrón. Ok, sí, claro, de hecho la empresa o la entidad con la que tenga el FCL pues va a tener registrado quién se lo aportó, ¿no? Lo puede, exactamente, la entidad lo puede verificar. En caso de alguna duda, porque pasan situaciones en las cuales los patronos cambian de nombre, de nombre comercial, aunque no haya un cambio propiamente o no signifique una ruptura de la relación laboral, se le pide que en algunos casos excepcionales se le pide a la persona que ubique una nota con el patrono anterior donde haga constancia de que efectivamente se dio la ruptura de la relación laboral. Pero la forma más ajustada es pedir un informe del CICERE. Correcto. Y la otra pregunta que nos hacía doña María Cerdas es si un trabajador independiente aporta al Fondo de Capitalización Laboral. No. Ni aunque quiera. Es que el Fondo de Capitalización Laboral se nutre de los recursos de cesantía del patrono. Del patrono, exactamente. Él sí puede constituir, digamos, un fondo de ahorro, pero bueno, si es un trabajador independiente, él no va a quedar cesante, ¿me explico? Sí. No lo van a despedir de su trabajo independiente. Es correcto. Sí, bueno, interesante qué interesantes las preguntas que han entrado a través de redes sociales. Sí, y vemos como es siempre algo muy reiterativo, ¿verdad? Las dudas de la gente y cada vez siguiendo la mecánica y cada vez nos entran más consultas, Randall, el interés que también están mostrando las personas, incluso jóvenes. Bueno, ven que hoy las consultas ya vienen mucho con el tema del Fondo de Capitalización Laboral, pero que eso también abre otro universo que prácticamente nosotros no hemos abordado porque nos hemos enfocado al tema de pensión y porque esa es la naturaleza nuestra en el programa, pero aprovechando la cercanía del momento de este evento, surgen una serie de situaciones que es otro universo completamente. Ahí tenemos una llamada más, la última. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, caballero, ¿cuál es su nombre? Carlos Hernández. Mi pregunta básicamente es sobre el tema, bueno, estoy oyendo el programa que hablan en la generalidad de los tipos de seguros. La pregunta mía era sobre las aseguradoras, que las aseguradoras de ahora, los clientes en ciertos talleres, nada más de los de gusto y conveniencia de ellos, si eso no se está violentando los derechos de la persona que adquirió el seguro, o sea, que nada más le digan, bueno, usted tiene derecho a estos talleres, si eso es válido, o sea, si el cliente se puede manifestar conforme, porque... Sí. Gracias, don Carlos, por su consulta. Esto era parte de la primera parte del programa, donde estábamos hablando de seguros y era la última llamada, así es que no nos da chance de más. Ahora estamos hablando de pensiones y solo en el minuto que nos queda, Marco Vinicio pregunta, en el caso de que uno solo ha retirado una vez el FCL, pero no se retiró de otros patronos, ¿puede ir a retirarlo? Sí. Si ya rompió la relación laboral con esos patronos, lo puede hacer. Listo. Don Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, con mucho gusto. 3:26, Giselle, muchas gracias por estar con nosotros hoy y bueno, la producción, por supuesto, del debate. Muchas gracias, Randall, y feliz fin de semana a toda la gente que nos está escuchando en este momento. A las 7, debate de
de Acosta. Acosta hoy, así cerramos la semana, debate número 51. Nos escuchamos a las 7 en el debate. Feliz tarde.